no todos pueden ser emprendedores y no todos deben de ser emprendedores. Pero cuando siempre mandamos en el proceso de venta nuestras referencias, y no sabes cuántas personas nos han dicho, no te preocupes, sabemos, Alberto, que eres una persona de bien, no es necesario que nos mandes referencias. Y a mí eso me parece algo impactante como marca personal, ¿no? Realmente hay personajes en internet que son personajes, y les va increíble en números, ¿no? Pero creo que las redes necesitan más gente auténtica, ¿no? Hoy me siento emocionado de platicar con un emprendedor que no solo ha vendido cientos de miles de pares de calcetines, sino que ha tejido una historia brutal de reinvención, disciplina y visión. Alberto Plata. Él es un empresario poblano que pasó de estar quebrado y tener una deuda millonaria como desarrollador inmobiliario a convertirse en uno de los principales distribuidores de calcetines en México. Empezó desde abajo, vendiendo en tianguis, con una toalla en el suelo como mesa, y hoy lidera una operación mayorista que distribuye más de 300,000 pares al mes, con producción local y un enfoque muy claro: vender en volumen, pero también compartir valor. Además, se ha convertido en un referente en redes sociales, donde inspira a miles de emprendedores mostrando el detrás de cámaras de su negocio y enseñando, sin filtros, lo que realmente implica emprender. Hoy viene a contarnos lo que nadie dice de emprender y cómo teje su éxito todos los días. Esto es Hiperactivo Podcast. Alberto Plata, bienvenido a Hiperactivo Podcast. No, muchas gracias por la invitación, de verdad. Espero poderles compartir mucho valor en esta entrevista. La neta es que estoy seguro que esta entrevista es oro puro para emprendedores y por Gracias. eso tenía muchas ganas de poder charlar contigo. Sé que vamos a platicar cosas bien interesantes. Muchas gracias. Y bueno, empecemos por la primera pregunta. Beto, para mí eres una persona sumamente hiperactiva. Sí. ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí, desde la primaria. Sí, inclusive en la primaria no pude entrar a un par de escuelas porque literalmente me dijeron que era hiperactivo. Entonces, fuera de eso, tal vez 1 o 2 ocasiones en la vida. ¿Qué te pasaba en la primaria que no te podías entrar a esas escuelas? Bueno, básicamente una anécdota muy vieja. En segundo de primaria me corrieron de una primaria, de la escuela, y cuando hice exámenes de admisión, o sea, de este tamaño, ¿no? Pero cuando hice exámenes de admisión para otras escuelas, por lo menos en una me dijeron, o a mi mamá le dijeron, ¿sabe qué? Su hijo es hiperactivo, entonces no puede entrar a la escuela. ¿Por qué me dijeron que era hiperactivo? No estoy muy seguro en qué basaron su decisión, pero eso me dijeron. ¿Crees que eso te etiquetó de alguna forma, el que te hayan dicho hiperactivo? ¿Te molestó? No, ¿sabes qué? Fue muy extraño. Tal vez sí me afectó, pero no conscientemente, porque curiosamente yo venía de segundo de primaria a ser un niño, pues, que le gustaba el desmadre, siendo un niñito, y a la siguiente escuela a la que entro me volví pues mucho más reservado, más calmado, más serio. De hecho, el tema de socializar se me complicaba un poco durante un par de años. Entonces, no sé si tuvo algún efecto ese diagnóstico, porque al final no había un psicólogo de por medio, ¿no? Yo creo que más bien fue algo que se sacó una maestra de la manga y pues de manera irresponsable lo dijo, pero me quedó bien grabado. Diagnosticaban las maestras antes, ¿no? Sí, a lo mejor, sí, exacto. Es como que le dices a un niño de tercero de primaria, es que su hijo es bipolar. Oye, pues no friegues, ¿no? ¿En qué te basas? Ajá, Sí. cuéntame, ¿eres psiquiatra? ¿No? Entonces, pero bueno, no, en realidad siempre he sentido hambre, o sea, siempre he sentido hambre de hacer más, de crecer, de tener nuevos retos, y en ese sentido supongo que me siento hiperactivo, ¿no? Justo, pues ese es el tema de Hiperactivo Podcast, ¿no? Yo veo en ti lo que veo en muchas otras personas a las que denomino hiperactivas no por diagnóstico, Claro. sino por superpoder, ¿no? De acuerdo. Para mí las personas hiperactivas son personas que se mueven más de lo normal, distinto a lo esperado, y así te veo. Y así lo demuestras. Sí. Entonces, quiero saber cómo de ese Beto en la escuela que de repente se volvió introspectivo. Sí, como más introvertido. Más sí. introvertido.
cómo diste el brinco, ¿no? Y cómo te surgió esa hambre emprendedora, ¿no? ¿De dónde surgió? Ok, bueno. La gente piensa que por el tema, sobre todo de mi contenido en redes sociales y demás, soy la persona que llega a un grupo y le saca plática a todos y es el alma de la fiesta. Y la realidad es que no, soy un poco más reservado de lo que la gente pensaría y me desenvuelvo muy bien en círculos donde tengo cierto nivel de confianza, pero como todo, para mí es a veces un reto, ¿no? Ir a una fiesta y hablar con todos y demás. Lo puedo hacer, pero sí requiere cierta batería social para mí, ¿no? ¿Y cómo empezó este hambre emprendedora? Yo creo que mi hambre emprendedora comenzó como el de la mayoría, por falta de dinero y por querer vivir mejor, ¿no? Cuando te das cuenta que otras personas tal vez pues tienen un coche más bonito, comen mejor, pueden viajar y tú en tu entorno familiar no, dices, ay güey, pues algo tengo que lograr hacer para intentar, comillas, alcanzar ese estilo de vida que me gustaría tener, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando caíste en cuenta de eso? Mira, la realidad es que mi mamá siempre apostó por mi educación. Entonces yo siempre fui a escuelas donde había gente con más dinero que mi familia. ¿Por qué? Porque todos los ahorros de la familia desde pequeño se iban a una escuela, digamos, buena, en donde, pues sí, el promedio de la gente vivía mejor que nosotros. O sea, es una realidad. Y no creas que iba en el top 3 escuelas más caras de Puebla, ¿no? A lo mejor mi escuela cara en la primaria costaba 2,000 pesos, pero eran 2,000 pesos que para nosotros era un sacrificio bien grande y que a mí me permitía estar con personas de un estatus socioeconómico arribita del nuestro. Entonces, desde muy chavito me di cuenta que había gente que tenía más que yo. De hecho, inclusive desde ese segundo de primaria, de repente yo veía amiguitos que tenían un Nintendo 64 y pues su casa no estaba en terracería y de repente veías que no, o sea, su pared estaba pintada, ¿me entiendes? Entonces era como de, órale, estos güeyes son ricos en mi mente de niño, ¿no? Claro. Porque nosotros vivíamos en un pueblo a 20 minutos de la ciudad de Puebla, por Valsequillo, y pues realmente vivíamos de forma modesta. Nunca pasé hambre, nunca tuve necesidad de techo, no, o sea, siempre se cubrieron todos mis básicos, pero en ese tema de del coche bonito y poder pasear los fines de semana, son cosas que a lo mejor yo no pude experimentar tanto y sí me marcó como desde muy chavito esa diferencia. Y gracias a mi madre que me pagaba esta escuela cara, bueno, sí, para nuestras posibilidades durante toda la vida, siempre viví esas otras realidades, desde la primaria hasta la universidad. ¿Eso influenció tus decisiones futuras? O sea, Sí, yo creo que, bueno, no completamente, pero seguramente algo hubo, ¿no? Tus decisiones finalmente se forman de diferentes factores, ¿no? Y uno de esos seguramente es, si tú estás en un círculo social en donde la gente vive un poquito mejor que tú o mucho mejor que tú, probablemente tus decisiones laborales o de gastos sí se vean con una influencia respecto a eso. Sí, porque puede ser o que ese tema te lleve para abajo. Sí, claro. Te llene de envidia o de hambre. Claro, y yo te lo digo, cualquier universitario, yo creo que cualquier universitario becado en una universidad cara y que está ahí por mérito y porque a lo mejor de otra manera no podría estarlo, sí o sí, por lo menos una vez va a sentir cierta inseguridad de,
órale, todos tienen más lana que yo. O sea, yo creo eso. No llegué en un coche parecido, ¿no? O no traigo los Sí, tenis. y, por ejemplo, a mí me pasó en la universidad, ¿no? Donde pues yo llegaba en autobús o en combi y de repente conocí a un amigo que tenía un Passat del año y yo dije, ese es el coche que yo sueño comprar. No ahorita, es el coche que sueño comprar saliendo de la universidad y tras unos años de trabajo, ¿no? Güey lo trae para las clases, ¿no? Sí, y está bien, ¿no? Pero sí ves otras realidades. ¿Qué estudiaste en la uni? Yo estudié administración de empresas. ¿En qué te veías acabando la uni? Okay, además mira, de comprando el Passat. Mira, la realidad es que entrando a la universidad yo ya había tenido experiencia laboral en ventas sobre todo y ya había tenido experiencias de emprendimiento. Entonces yo me tomé un año sabático, entre comillas, porque emprendí un negocio y después de eso entré a la universidad. Realmente entrando a la universidad para mí fue como un descanso de haber emprendido, porque fracasé fuertemente en ese primer emprendimiento. Entonces era como, ok, vamos a meter un poco de freno, vamos a estudiar y trabajar al mismo tiempo porque no tenía opción. Y terminando la universidad, vamos a buscar un trabajo donde a lo mejor me paguen 12,000 pesos, como era muy centrado en los números, 12,000 pesos, 13,000 pesos, 15,000 sería ya un sueño. Y voy a ir ahorrando y voy a intentar emprender otra vez. Entonces, para mí la universidad siempre fue como un respaldo por si las cosas salen mal y el lugar en donde yo iba a financiar mis emprendimientos, ¿no? Ya pensabas en emprendimiento desde mucho antes, entonces. Sí, porque yo ya había emprendido. Entonces, cuando entré a la universidad, sí me sucedió ver otros compañeros como los sentía más pequeños que yo, ¿no? Porque yo ya había trabajado, yo ya había emprendido, yo ya había vivido solo del otro lado del país y de repente, semestre número 1 de administración de empresas, obviamente sentía cierta diferencia en comportamientos y vivencias. Ya habías recorrido camino. Sí, o sea, realmente sí. Cuéntame de este emprendimiento previo a la universidad que no funcionó. Ok, yo trabajé vendiendo juguetes para 2 empresarios aquí en la ciudad de Puebla. Me pagaban muy bien, ya que me pagaban por comisiones y yo era un buen vendedor, lo descubrí muy rápido. Tiempo después, junto con mi mejor amigo, replicamos el negocio en donde trabajamos, que era una isla de juguetes, pero en lugar de hacerlo en Puebla, lo hicimos en Mérida, Yucatán, porque no queríamos ningún tipo de conflicto ni afectar a nuestros jefes de ese entonces. Así que me fui 6 meses a Mérida a emprender a los 18 años con este amigo. Descifraron el modelo de negocio. Sí, yo me concentraba más en la parte de ventas y mi amigo ya entendía cómo, porque él administraba o ya era como una especie de gerente en ese negocio, entonces él comenzaba a tener contactos de proveedores, de logística, él ya entendía la naturaleza del modelo de negocio, yo solo la parte de ventas, pero en mi mente era, pues, se vende, recogemos dinero, entonces es buen negocio, ¿no? Y sí lo era. ¿Cuál era tu principal técnica de ventas a esa edad para poder lograr eso? Era muy diferente. Actualmente yo soy una persona que vende a través de la confianza, ¿no? Uh-huh. Y en ese entonces yo vendía mucho a través de la presión. Es decir, llegaba alguien, lo abordabas, le explicabas todo y de repente cuando estaba como pensándolo, pues le decía, no, mira, anímate de una vez, presionabas, ¿no? Por ejemplo, algo muy gandalla que hacía en ese entonces era... vendíamos juguetes, entonces muchas personas se acercaban a esta isla de juguetes acompañado de sus hijos. Entonces yo lo que hacía era, comenzaba a hablar con el papá, veía la cara del niño de por favor cómprame ese helicóptero control remoto y le daba el juguete al niño en las manos y seguía hablando con el papá. Y de repente cuando el papá te decía, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero lo voy a pensar, el niño estaba aferrado al juguete, el papá se lo intentaba quitar, el niño hacía tremendo berrinche y muchas veces lo terminaba comprando. Es decir, sí tenía ciertas mañas a través de la presión, ¿no? ¿Lo hacías consciente? ¿Se lo aprendiste a alguien? Por supuesto, no, por supuesto, lo hacía consciente. Yo decía, se lo doy al niño porque no le voy a vender al papá, le voy a vender de paso al niño. Entonces, claro, lo hacía consciente y resultaba en muchas ventas. ¿A quién se lo aprendiste? A nadie. Se me ocurrió un día.
O sea, no sé, vi a un niño que estaba viendo el juguete y dije, pues a ver qué pasa. Y ya cuando vi el primer berrinche y el primer cierre así, dije, pues de aquí soy, ¿no? Mi método de venta ha cambiado mucho porque ahora ya no vendo a través de presionar a la gente y por favor ya compra en este momento. Ya lo hago con una técnica completamente diferente, pues, más ética si lo quieres ver así, ¿no? Pero se aprende con los años. Ahorita quiero platicar de tu Era técnica. eficiente, o sea, en definitiva, como chavito de 17, 18 años siendo vendedor, era bueno, ¿no? ¿Por qué tronó? ¿Mi negocio? Ajá. Fue un tema administrativo sobre todo. Fueron varias cosas. Una, costos logísticos. No es lo mismo mover mercancía de Ciudad de México a Puebla que Ciudad de México a Mérida. Dos, los tiempos y contratos con las plazas. Cuando nosotros nos mudamos a Mérida, en teoría ya teníamos apalabrado el lugar con la plaza comercial. Resulta que no, que teníamos que tener una isla exactamente como lo pedía la plaza, entonces nos aventamos 2 meses para poder iniciar el negocio con costos de vivir en Mérida 2 meses, de manera muy austera, pero costos al final. Algo muy interesante y por falta de planeación, nosotros no sabíamos que en Mérida no existe, bueno, sí existen los Reyes Magos, pero no el concepto de te doy juguetes en Reyes Magos. A diferencia de en Ciudad de México o Puebla, donde pues, los niños esperan muchos juguetes en Reyes, acá es como, bueno, pues ahí te van tus calcetines, mijo, ¿no? O sea, no había una cultura de los Reyes Magos, solo de Santa. Y eso nos quitaba la mitad de temporada de ventas. Entonces, fueron varios factores, sobre todo de poca experiencia, falta de planeación, que se vio reflejado en eso, ¿no? O sea, no fue un tema de, no sé vender, sino de no analizamos completamente los cambios que podía tener el modelo de negocio de Puebla a Mérida. Y ese simple hecho, ¿no? De que quien rifa es Santa y no los Reyes, ¿no? Para los Exactamente, porque en Puebla era como, ok, en Santa vendemos bien y en Reyes, ¡pum!, se van las ventas a las nubes. Acá es Santa, vendes bien y de repente 26 de enero las ventas al piso. Entonces fue muy diferente, una nada grata sorpresa, pero el día de hoy ya nos da risa, ¿no? Fíjate, yo soy de Guadalajara y me pasa lo mismo porque los calcetines son en Reyes. Y los juguetes eran en Santa. Exacto, ¿no? Si nosotros hubiéramos sabido eso antes, pues jamás nos hubiéramos ido a Mérida, ¿no? Y que digo, al final la gente de Mérida, muchas personas nos recibieron muy bien, o sea, es un lugar hermoso, pero pues tuvimos errores. Al final éramos chamacos de 18, 19 años, pues, ¿qué se espera también? ¿Cuántos chamacos de esa edad se avientan a irse a otra ciudad a emprender un negocio? O sea, sí, ¿no? Estábamos bien loquitos. ¿Cuál crees que es el valor, Beto, de tener experiencia laboral o emprendedora antes o durante que estás estudiando una carrera? Creo que es muy importante, sobre todo durante. Si tú estás en la universidad y piensas que tu 10 de calificación te va a resolver la vida, estás muy equivocado, porque lo debes de complementar con otras habilidades. Y el trabajar o emprender, sin duda, te da mucho de eso que necesitas. Entonces, en definitiva, lo veo como un pro. Si tienes la oportunidad de trabajar o de emprender al mismo tiempo que estudiar la universidad, aunque sea en pequeñito, en definitiva lo recomiendo. Aunque entiendo que hay carreras donde a lo mejor medicina, pues es mucho más complicado. Pero si estás en una carrera que no te demanda el 100% de tu tiempo, en definitiva lo recomiendo. Luego entras en el círculo, ¿no? De busco trabajo, pero me piden experiencia y como tengo experiencia si no tengo trabajo. Completamente. Y esperas al final de la carrera, ¿no? Sí, completamente. O por lo menos que estés acostumbrado ya a qué es recibir una paga, qué es trabajar, qué es estar cansado laboralmente. Es importante. Los trancazos reales. Sí, realmente, ¿no? Porque la universidad está muy bien desde un sentido teórico, pero la universidad es muy diferente, por lo menos en negocios, es muy diferente a la realidad. Resulta que entras al campo laboral y necesitabas mejorar tu inglés y mejorar tu manejo de Office y había un montón de conocimiento que jamás aplicaste, ¿no? Sales de la universidad y no sabes ni qué es el SAT. Exactamente. O manejar una tarjeta de crédito, o qué es una sociedad, ¿no?
Sí, sí, completamente. O sea, hay muchas cosas que aprendes fuera de y que creo que en definitiva el sistema educativo tendría que adaptarse, ¿no? O sea, porque no tendría que ser así, especialmente si estudias negocios. Claro, sí, y prácticamente lo que sea, ¿no? Pues casi nadie sale sabiendo cómo cobrar su trabajo. Sí, yo te digo, a ver, estudié una licenciatura de 5 años en administración de empresas y jamás me enseñaron a emitir una factura, ¿no? Claro. Por darte un ejemplo. Claro. Entonces habla de las deficiencias que puede tener el tema académico respecto a un campo laboral real. Beto, ¿qué hacías mientras estudiabas? Lo mismo, vendía juguetes, después me voy a Mérida, entro a la universidad y mi mejor amigo sí continuó con el tema de los juguetes. Yo lo abandoné, dije ya necesito un respiro, perdí mi lana, estoy deprimido. Entonces, cada quien tomó su camino. Él siguió administrando una de las islas, después creció mucho, le vendieron la isla y de repente tenía 8 unidades de negocio en México. Cuando yo iba en cuarto semestre. Entonces, básicamente, él me daba trabajo y mientras estudiaba, trabajaba ya no con él, trabajaba para él. Okay. Entonces, básicamente fue una de las personas que me ayudó a terminar la universidad financieramente. Porque para terminar la universidad era, yo tengo que trabajar, más ahorros de mucho tiempo de mi mamá, más un montón de deudas y medio rascándole acabamos, ¿no? Y se necesitaban mutuamente. Yo diría que yo lo necesitaba más a él que él a mí, porque aunque yo siempre me consideré un buen vendedor, me sabía el negocio, finalmente él podía tener otras opciones, pero laboralmente yo no tenía muchas otras, ¿no? O sea, sí podía trabajar en un café los fines de semana, pero mi nivel de ingresos no iba a ser equivalente a lo que hacía en los juguetes. ¿Acabaste la uni? ¿Qué pasó? Terminé la universidad, comencé a trabajar para Volkswagen, que es donde hice mis prácticas profesionales. Me llevé muy bien con un gerente que me vio ciertas habilidades, me invitó a trabajar como externo, es decir, yo era proveedor de Volkswagen, por así decirlo. Y ahí estuve unos, ya no recuerdo cuánto tiempo, si fueron un par de añitos, pero no trabajaba jornadas normales. Por ejemplo, yo trabajaba 4 horas al día, 3 horas al día, de repente 8 horas al día, porque me pagaban por hora. Entonces, eso me permitía tener otras actividades alternas a Volkswagen. O sea, Volkswagen era mi colchón, ¿no? Pero eso me permitía tener otras actividades e intenté emprender en otras cosas mientras estaba en Volkswagen. ¿Qué intentaste? Fueron básicamente 3 emprendimientos. El primero y más importante fue una obra de construcción con mi papá, donde trabajamos para otra persona. Y esa otra persona ponía el dinero, nosotros supervisábamos y administrábamos ese dinero para la obra y listo. Pero se hicieron mal cálculos financieros, o bueno, básicamente los hizo mal mi papá porque yo no sabía nada de eso y en lugar de ganar dinero terminamos debiendo $1,000,000 de pesos. $1,000,000 de pesos para alguien que gana 12,000 al mes, mi caso, y para mi papá que venía quebrado de muchos años y no ganaba ni eso. Entonces, estuvo bueno. ¿Cómo sales de eso? Porque pues sí es un gran trancazo, ¿no? Y el emprendimiento, pues sí, mucho es prueba y error. Funciona y no funciona. Y hay unas de las que te levantas más rápido, otras no. $1,000,000 para alguien que gana 12. Fue el golpe de negocios emocional, financiero, más fuerte de mi vida. Hablando de empresa. Básicamente lo solucioné en pandemia, vendiendo e intermediando cubrebocas y otros productos, y de ahí pude pagar mi parte de la deuda. ¿Cómo logras vender ese volumen de lana para poder pagar esa deuda tan grande? Mira, yo vendía, mucha gente lo sabe, pero yo vendía relojes en un tianguis. Eran relojes muy económicos que vendía en 40 pesos, me costaban 20 pesos. O sea,
muy económicos, algo que te venden en el centro en 100 pesos y funcione como mayorista, ¿no? En donde la gente me compraba 5, 10, 20 relojes y empecé a hacer algo de dinero a la par de Volkswagen, pero prácticamente todo lo que ganaba se iba a la deuda de la obra. Pero a ver, de 20,000 en 20,000 paga 1,000,000 de pesos, está cabrón. Entonces, comienza pandemia, todo cierra, todo se acaba, ya no hay negocios, ya no hay mercados, ya no hay tianguis, pela, ¿no? Entonces, lo que hice es comenzar a vender cubrebocas. Comencé con un lote de 2,000 cubrebocas que fue difícil de vender, pero en ese intermedio de intentar vender este lote, conocí a varios proveedores, a varios clientes, me empecé a hacer de contactos, llamadas, mensajes, investigar, o sea, todo por cuenta propia. Y un día me marca pues no era un amigo, pero era un conocido que también vendía cubrebocas y me dice, oye, hay un cliente que está buscando cubrebocas bicapa, que son estos que eran una telita así muy sencilla. Y yo conocí a un fabricante de esos. Le dije, ¿cuántos quiere? Los que puedas conseguir. Le conseguí a lo mejor 7,000, 8,000 piezas, intermedié o reuní a las dos partes, al que quería vender, al que quería comprar, le subí a lo mejor un 10%, y me quedé con esa ganancia. Y de repente me había ganado 4,000 pesos. Sin meter las manos. Prácticamente. Sin fabricar algo, pues. Exactamente, sí. O sea, fue una especie de dropshipping, de intermediar mercancía. Me gano 4,000 pesos, yo no lo podía creer, dije, me aventé 1 hora en esto. Entonces me obsesioné y mi día era buscar proveedores, buscar fábricas y buscar clientes. Y una cosa me llevó a la otra. Cada vez más personas me buscaban para comprar, cada vez más personas me buscaban para vender. Entonces, creció y las ventas continuaron y de ahí pagué esa deuda. O sea, fue un tema de trabajo desde cero completamente en un momento donde había mucha demanda y donde aproveché esa ola sin exagerar en precios, porque si de repente yo quería ganar muchísimo de dinero de una pieza, pues nunca la iba a vender. Entonces dije, no, a ver, le aumentamos poquito, 5%, 10%, pero hacemos transacciones cada vez más grandes. Y sí, de repente a lo mejor moví 100,000 cubrebocas, 200,000, 300,000 como intermediario. ¿Qué papel jugaba la competencia ahí? O sea, ¿tú veías a tu competencia o no te importaba? No puede no importarte la competencia porque siempre está regido por precios de mercado, ¿no? Pero sí, yo decía, a ver, ellos venden en 10 pesos, pues yo tengo que vender en 9. Ellos venden en 9, pues yo tengo que vender en 8. Era una competencia sumamente agresiva y tenías que ser rápido porque todos los días cambiaban los precios de los cubrebocas. Entonces, también me tocó conocer gente que invirtieron 10 millones de pesos en cubrebocas y de repente no los quisieron soltar porque por avaros, los querían vender caros y esos 10 millones pues de repente tuvieron que rematar en 3, ¿no? Entonces era un negocio de velocidad también. Pero sí, eso fue básicamente el comienzo de mi comercializadora, de los relojes a los cubrebocas, y llegó un punto en donde el mercado se estabilizó y dije, ok, es momento de invertir en inventario. Y de poco en poco dije, bueno, ya tengo cierta lana, pues a ver, empezamos con un inventario pequeño y fui metiéndole más y más y más y lo convertí en una comercializadora de productos para pandemia que salió de nada, o sea, auténticamente de nada. Ni siquiera de 2,000 pesos de cubrebocas porque la primera venta... ¿No lo invertiste? No, o sea, si me preguntan, ¿cuánto invertiste inicialmente, o sea, realmente para comenzar tu negocio? Pues yo te puedo decir, para capitalizarme, 0. Puro y, tiempo. y obviamente ya para tener inventario, pues ya había que meterle más lanita. En este punto, ¿tu comercializadora tenía nombre, marca? Sí, se llamaba Meditex, lo trabajaba como persona física con actividad empresarial, porque obviamente pues, tenía que comenzar a comprar y vender facturado y comenzar a formalizarme. Sí, era el nombre comercial, Meditex, que yo sabía que era un negocio con fecha de caducidad, ¿no? ¿Lo tenías consciente que era temporal? No, por supuesto. O sea, desde el inicio. De hecho, yo cuidé muchísimo mi dinero por eso, porque dije, a ver, ¿cuánto va a durar la pandemia? 2 semanas. De hecho, eran un 2. mes, Claro. 3 meses, 6 meses. Entonces, para mí siempre era, ¿cuánto me va a durar esta
esta corriente de negocio. Duró mucho más de lo que yo pensaba, porque llegó un punto en donde todos estos revendedores de cubrebocas pues dejaron de hacerlo porque ya no había demanda. En mi caso, ya tanta gente me conocía y tenía tantos contactos, a lo mejor con empresas, con fábricas, con hospitales, con médicos, con clínicas, que aunque haya bajado esta ola, pues yo seguía vendiendo. Okay. ¿No? ¿Cuánto te Entonces, duró a mí me duró mucho. Okay. Pues me duró por lo menos hasta que la gente ya parecía que no usaban cubrebocas y ya había pasado, o sea, ya era raro ver a alguien con Como el 23, COVID, ¿no? Algo así. No recuerdo la fecha, o sea, sí tendría como que revisar, pero me duró bastante. De hecho, actualmente en mi inventario, que ahora tengo una comercializadora textil, sigo vendiendo cubrebocas. Y alguien me dice, oye, ¿y por qué aún lo tienes? Ya no sé si es por nostálgico, ¿no? Pero la realidad es que sigo vendiendo. Los cubrebocas actualmente representan el 1% de mis ventas, pero sigo ahí con algunos contactos, es ¿no? Un must. Sí. O sea, sobre todo ya para empresas o para hospitales. Esto me lleva a una pregunta. Se volvió un negocio de velocidad. Sí. Pero también una guerra de precios. Completamente. ¿Dónde, cuando estás compitiendo por precio, dónde está el límite para decir hasta aquí le paro de bajarle, ¿no? Porque... Ok, es que ahí yo tenía una gran ventaja. Al no ser inversionista de esta mercancía, a mí me daba igual si le ganaba 10 centavos. Porque era, o le ganas 10 centavos o no le ganas nada. Pues mejor le gano 10 centavos. Al ser intermediario, esas reglas ya no te importaban mucho, porque tú dices, bueno, vendo 500,000 cubrebocas, ¿y cuánto vas a ganarle? 7,000 pesos. Para quien invirtió, va a decir, ¿cómo 7,000 pesos? Son 500,000 cubrebocas. Para el que era intermediario, claro, pues no había mayor tema. Era de, pues gano 7,000 pesos o gano nada, pues mejor gano 7,000. Obviamente, cuando yo ya invertía en mis propios inventarios, sí, ya era como, es que no te lo puedo dar tan económico porque me cuesta logística y ahora ya tengo un lugar que pagar y ya tengo que pagar una nómina a lo mejor de 2, 3 personas y comienza a complicarse un poquito más. Que al final una guerra de precios pues no termina beneficiando a nadie más que al cliente final, ¿no? ¿Lo hacías solo? Sí, por lo menos el primer año todo me lo aventé solo. Llegó un punto en donde el trabajo me rebasó porque pues me llamaba un cliente de, oye, me urge que me entregues algo, y de repente ya había un envío en paquetería, pero también tenía que ir con un proveedor, y llegó un punto en donde dije, me voy a volver loco y estoy siendo muy deficiente en mi trabajo, entonces tengo que contratar a alguien. Contraté a un par de personas, primero a un amigo, intenté también con mi hermano menor, prueba y error, y al final terminé con un equipo de 2 personas en un inicio, que fue creciendo. Pero fue como mi primer equipo, fueron 2 personas. Aquí me lleva una pregunta que te quiero hacer y creo que es el momento. ¿Cuáles son las ventajas, desventajas de contratar amigos y familiares en una empresa o asociarse con ellos? Okay. Amigos y familiares. Mira, si tú me preguntas, ventaja, en teoría un tema de confianza, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues no me va a robar, no me va a querer ver la cara, en teoría, ¿no? Uh-huh. Y desventaja, que es difícil separar este tema amistad, cariño y negocio. Muy difícil. Si tú me lo preguntas, es algo que no recomendaría. Si tú me preguntas, oye, ¿me recomiendas que contrate a mi hermana y a mi primo y a mi mamá? Yo te diría, no, en definitiva no. Ahí lo hice porque era como mi opción. Una de esas personas era un conocido, daba igual, por así decirlo, una disculpa si suena feo, y daba igual respecto a relación, ¿no? Claro. Y otro era un amigo, no a lo mejor de mi top 3 amigos más cercanos, pero una persona que en definitiva estimo y actualmente estimo mucho más, y creo que fueron buenas decisiones, hasta ahí. Pero si hubiera contratado a personas más cercanas, creo que hubiera sido un error, porque, contrata a tu mamá porque la quieres mucho, está bien. Uh-huh. Cagoteala porque hizo algo mal. Porque le salió mal. Exacto. Claro. Entonces, es difícil. Yo recomiendo no hacerlo. A menos que
complemente muy bien contigo laboralmente, pero recomendaría no. Incluso hasta temas de envidia, ¿no? Podrían salir ahí a Sí, relucir. sí, podría ser. Afortunadamente, creo que nunca he tenido un tema como tan personal con nadie con quien trabaje. He tenido una relación muy cordial con la gran mayoría de la gente que ha trabajado conmigo y soy muy agradecido. Pero sí, claro, un tema de envidia puede surgir. Beto, aquí hasta este punto tu negocio se basaba en relaciones, Sí. en las relaciones que construiste de ceros. Completamente, porque no eran relaciones a partir de la amistad, la universidad, o sea, eran relaciones estrictamente comerciales. La gente me buscaba porque sabía que yo conocía a otra gente a la cual le podía vender o comprar. Me queda claro la importancia de relacionarse bien y de capitalizarlo. Claro. ¿Cómo hacías tú esas relaciones? ¿Cómo empezar relaciones comerciales? Porque encontrabas proveedores, encontrabas clientes, fabricantes que no conocías. Sí. O sea, ¿cómo hacer eso empezando un emprendimiento, pues? ¿Cómo lo hiciste tú? Investigando y apoyándome en redes sociales. Empezaba con un post de, oigan, ¿quién conoce a alguien que venda telas? Y de repente 5 personas te ponían, que mi primo, que mi tío, pues que conozco un señor, y lo etiquetaba y hablabas con el señor y el señor te decía, sí vendo, pero no vendo lo que tú requieres, pero mira, tal amigo. Buscando, o sea, desde cero. Si me preguntas, oye, ¿y de dónde sacas un proveedor de tenis? Pues comienzas investigando, preguntando y seguramente llegarás a alguien. Entonces, creo que era un trabajo de investigación y de tocar puertas. Porque a mí alguna vez me han dicho, oye, seguramente esas relaciones salieron de la universidad y nada, o sea, nada. Yo creo que saqué 2 clientes de la universidad, pero todo lo demás salió tocando puertas de otros lados, ¿no? Porque probablemente es algo que hasta tu mamá estaba buscando al meterte a esa primaria, ¿no? Como se dice, ¿no? Metes a tus hijos a este tipo de escuela porque lo que estás pagando es el compañero de al lado. Creo que lo pensó como, bueno, que tengo un nivel educativo mayor a lo mejor otras opciones, ¿no? Porque es un tema generacional en donde nuestros padres o nuestros abuelos, sobre todo nuestros padres, pues apuntaban completamente a la educación tradicional como método de éxito, ¿no? Y yo lo tuve así mucho tiempo. O sea, para mí era como, tengo que ir a una buena universidad. ¿Por qué? Porque pues solo así voy a lograr tener un éxito en el campo laboral y voy a poder tener un sueldo. O sea, yo estaba grabado con eso. Después. Aunque estabas emprendiendo al mismo tiempo. Aunque estaba emprendiendo al mismo tiempo. O sea, no, o sea, mi primera opción era el emprendimiento, pero si no funcionaba, yo estaba consciente de necesito otras opciones, ¿no? Claro. Y que es algo que le digo a los muchos chavitos que me escriben, oye, ¿estudio o trabajo o emprendo? Mi respuesta es, o voy a la universidad. Mi respuesta siempre es, o sea, si no vienes de una familia de muchísimo dinero, aprovecha cada una de las oportunidades que se te dan. O sea, si tú tienes el privilegio de ir a una universidad y además emprender, pues, agarra todo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes estudiar y tener una carrera laboral muy exitosa, puedes emprender y tener una carrera como emprendedor muy exitosa, pero también te puede ir del carajo en ambas. Entonces, es mejor tener opciones. Si yo o quien sea hoy te pregunta la pregunta directa, ¿me recomiendas emprender? ¿Cuál es tu respuesta? Depende de ti. O sea, si eres una persona que soporta el riesgo, soporta la presión, puedes manejar otras personas, tienes una buena relación con el dinero, sí, ¿no? Porque no creo que emprender sea para todos. Creo que me parece una idea muy romántica y una mentira. Porque hay personas que están bien con la tranquilidad de un trabajo y se respeta. Entonces, si tú me preguntas, ¿te conviene emprender? Sí, pero va de la mano completamente con tu contexto y con tu lado emocional. Porque hay personas que emprender no les va a hacer bien. Hay personas que emprender los va a deprimir. Claro. ¿No? El nivel de aguante, ¿no?
Sí, completamente. Entonces, este cuento de no, todos deberían y pueden ser emprendedores, yo digo que no. O sea, se necesitan profesiones, se necesitan otros trabajos, no todos pueden ser emprendedores y no todos deben de ser emprendedores. Si no, no hay ecosistema. Por supuesto. Claro. ¿No? Acabó lo de los cubrebocas. Sí. ¿Qué siguió? Bueno, como yo sabía que este negocio tenía una fecha de caducidad, lo fui transformando paulatinamente en una comercializadora de textiles, comenzando empecé metiendo a lo mejor llaveros, gafas y calcetines. No recuerdo muy bien, pero eran unos 4 o 5 productos, a ver qué pegaba. Y los cubrebocas seguían siendo, iba a la par de los cubrebocas seguían siendo el 90% de mis ventas, y ahora esto otro nuevo, que ya eran productos normales, eran el 10%. Yo dije, ok, vamos bien. Y poco a poco fueron ganando terreno hasta convertirse en mi producto principal. ¿A quién le vendías eso y cómo? Porque ya estabas posicionado en cubrebocas. Ok. Cuando comenzó a bajar el tema de pandemia y empezaron a bajar las ventas, pero yo vendía a través de redes sociales como una persona, digamos, normalmente lo haría, que es, publicaba en grupos, en market y en mis historias, ¿no? Pero... mayoreo, vendías sí, mayoreo. Sí, mayoreo, ¿no? Ahí me daba a conocer, o sea, gran parte de los contactos era a través de redes, pero las ventas iban bajando cada vez más y más y más, lo cual tenía mucho sentido porque cada vez la gente necesitaba menos ese tipo de productos. Así que comencé a hacer contenido en redes sociales, videos en formato corto, especialmente en TikTok, en donde documentaba lo que hacía como comerciante y documentaba lo que vendía, y eso me dio un boom muy fuerte en ventas, y porque el 99% de mis ventas eran dentro de Puebla y en físico, pero al comenzar a hacer contenido en redes se digitalizaron un poco más estas ventas y comencé a venderle a personas en todo el país que me veían a través de esos videos. ¿Por qué pasó? ¿Por qué el boom de TikTok contigo, con esos contenidos que estabas haciendo? ¿Por qué crees que reventó ahí? Pues yo creo que era contenido diferente. De repente en TikTok yo lo identificaba también como la aplicación de los bailecitos. Todo el ¿no? mundo. Ajá. Exacto. De hecho, cuando yo comencé a hacer videos en TikTok, que fue porque una amiga me dijo, ay, métete a TikTok, está padrísimo. Yo me metí a TikTok y dije, guácala, ¿no? Tremenda contenido basura, ¿no? Ajá. Pero subí un video sobre, ya no recuerdo, o sea, video en mi casa, ¿no? Y subí otro video y no tuvo interacción, no tuvo vistas, no tuvo reacciones, X. Entonces, un día subí un video que se llamaba, creo que era las 10 mejores carreras o las 10 mejores universidades en las que puedes estudiar, una cosa así. Lo subí por mero ocio y tuvo 50,000 vistas. Pero yo tenía una cuenta con 80 seguidores o 60, ¿no? Entonces, me brillaron los ojos y dije, no, pues ¿qué voy a estar subiendo esto? Vamos a subir cosas que pueda transformar en dinero. Y así lo hice, comencé a documentar los cubrebocas y mis ventas, la verdad sin una expectativa grande, pero de repente empezaron los números y comenzaron los mensajes y dije, aquí hay dinero, ¿no? Cuando concreté esa primera venta, que fue un cliente de Chihuahua, me parece, que me pidió a lo mejor 2,000 pesos en cubrebocas KN95, yo no lo podía creer y dije, aquí está la lana. Ajá. Entonces lo exploté completamente, comencé a subir contenido muy constante, de manera muy agresiva en el sentido de continua, y de repente tuve un video con 500,000 vistas y uno con 100,000, con cosas tan comunes como documentar mis procesos de venta. ¿Y por qué funcionó? Porque considero que era contenido muy nuevo para lo que se veía en ese momento, a lo mejor en TikTok. A la disrupción, a lo que estaba sucediendo ahí. Por supuesto, sí. ¿Ya habías tú detectado a alguien que estuviera haciendo algo similar? Nadie. Si lo hubiera sabido antes, hubiera comenzado años antes. No lo sabía. O sea, a mí me cambió completamente la perspectiva de las ventas, el alcance que puedes tener a través de redes sociales. Sí, de verdad, si yo hubiera sabido que podías vender tanto a través de hacer videos, lo hubiera hecho muchos años antes.
Empezaste entonces a compartir tu proceso de venta, tus productos, etcétera, por TikTok. Sí. ¿Cuál fue el siguiente salto de estos nuevos productos que metiste? Ok. Bueno, ahí era todavía un poquito, no el boom de los cubrebocas, pero sí se seguía moviendo bastante. Cuando comienzan a bajar las ventas, lo mismo, dije, a ver, si hago 10 videos, vamos a subir 8 de cubrebocas y temas pandemia y 2 relacionados a calcetines. Y vemos qué pasa. Y de repente comenzaba, porque dije, no le voy a dar exposición a un producto que no es lo que la gente busca, ¿no? Y de repente sobre todo los calcetines, ¿no? Empezaron a ser el 10% de mis ventas, el 20, el 30, el 40, y llegó un punto en donde ya no era una comercializadora de productos para la pandemia, era una comercializadora de calcetines que después se convirtió en una comercializadora de productos textiles, porque actualmente vendo muchos otros productos fuera de los calcetines, que son un porcentaje muy interesante de los ingresos del negocio. ¿Cómo entraron los calcetines a tu vida? Mira, cuando vendía relojes en el tianguis, ajá, yo hice también pruebas con otros productos. Entre esos, alguna vez compré unos bultos de calcetines, ¿no? Con un proveedor que conocía. Y sí se vendían, pero yo decía, uy, es que como que no le gano mucho. Y lo que preguntaba a la gente siempre era por los relojes. Entonces, simplemente me quedé con la experiencia de, ok, sí se venden, pero se me venden mucho más los relojes. Entonces, no me voy a meter ahorita en problemas, especialmente porque yo podía llevar 500 relojes en una maleta de este tamaño y los calcetines representaban más volumen. Y pues en un tianguis ese es un punto muy importante a considerar. Entonces me quedé con esa idea y fue de los primeros productos que dije, a ver, vamos a retomar los calcetines, que son un producto precio similar a cubrebocas KN95, peso similar, cantidades igual similares. Entonces lo sentí como un producto muy parecido que se usaba todos los días y me pareció lógico ese salto, ¿no? De, a ver, así como los cubrebocas, ¿qué es algo que la gente usa todos los días, que pueda transportar, vender en volumen, inclusive que sea un textil? Que se desgaste. O sea, era un producto muy parecido en su naturaleza. Y de esa manera pasé a los calcetines, que no fue de 0 a 100, o sea, como de, la mina de oro. Fue un proceso, fue creciendo, hasta que se convirtió en mi producto principal. Bajaba uno y subía al otro. Sí, o sea, llegó un punto en donde los cubrebocas se dejaron de consumir en un 90% y los calcetines se transformaron en mi nuevo negocio y posteriormente fuimos adaptando nuevos productos. ¿Tu canal principal de ventas en ese punto cuál era? La mayor cantidad de mis clientes salían de TikTok. Tal cual. Sí, o sea, de 10 ventas, llegó un punto en donde 10 ventas que yo hacía, 9 venían de TikTok. ¿Ahí ya estabas vendiendo a través de la confianza? ¿Ya estabas aplicando esa? Sí, completamente. Yo ya había tenido muchas escuelas de venta, entonces aprendí que la mejor forma de vender es a través de generar confianza en las personas, especialmente cuando vendes en redes sociales. ¿Cuál es el miedo número 1 de una persona al comprar en redes sociales? Un fraude. Que te estafen. Entonces, tienes que trabajar tu venta desde un punto psicológico de confianza. Y es por eso que comencé a compartir no solo procesos de venta, sino también cosas más personales, ¿no? ¿Qué desayunaba? ¿Qué iba al gym? Platicar una anécdota de mi esposa. ¿Por qué? Porque yo quería que la gente sintiera que me conoce. Y al sentir que me conocen, genera más confianza. Porque ya no pensaban oye, ¿y me va a estafar o no? A lo mejor pensaban, ¿cuánto tiempo tardará en llegar el paquete? Pero esa barrera de me robará o no, como que ya la había saltado. Y a la fecha, o sea, hoy me escribe una persona y yo ya no vendo directamente, o por lo menos no el 98% de las ventas, lo hace un equipo de mis asesores. Pero cuando siempre mandamos en el proceso de venta nuestras referencias, y no sabes cuántas personas nos han dicho, no te preocupes, sabemos, Alberto, que eres una persona de bien, no es necesario que nos mandes referencias. Y a mí eso me parece algo impactante como marca personal, ¿no? Porque al final me conocen a través del contenido, soy muy transparente, pero, ¿sabes? No los he invitado a comer a mi casa para que tengan ese nivel de confianza, lo cual pues agradezco mucho a la gente. ¿En qué momento caes en cuenta de que lo que estabas haciendo era marca personal?
Mm, Híjole, yo creo que me tardé, porque yo hacía videos solo pensando en la parte comercial. O sea, mi visión era, hago videos para vender. Creo que cuando comencé a, cuando me di cuenta que las personas comenzaban a identificarse más con mi historia que en sí por el producto, ahí es cuando comencé a entender, oye, pues la gente no quiere ver en mis videos o en cada video el nuevo tipo de calcetín que tengo, ¿no? O sea, a lo mejor quieren saber más cosas sobre mí o lo que yo les puedo enseñar con mi experiencia. Y en algún momento, ya de esta etapa donde ya estabas siendo muy activo en redes sociales Sí. y teniendo pues ya una estrategia detrás, Sí. ¿en algún punto te asesoraste con alguien con respecto a marketing o lo fuiste descubriendo tú solo? No, lo fui descubriendo y trabajando. Creo que lo que sí he hecho mucho es analizar a otros creadores de contenido, ¿no? Cómo manejan su marca personal, cómo llevan sus redes, cómo te atienden, cómo te cuentan una historia. Es decir, he basado gran parte de mi conocimiento en el estudio de muchos otros creadores enfocados sobre todo a ventas para construir lo que yo sé. Y sí, obviamente, no sé, existe albertoplata.com, evidentemente hubo una persona que creó eso y que no fui yo, ¿no? Y hay cosas que hice por cuenta propia, cosas que hemos trabajado con mi equipo de trabajo, con mi equipo, y cosas que he trabajado a través de otros profesionales, pero básicamente el 90% ha sido un tema de autoaprendizaje, ¿no? El otro día pues te vi en el Summit con Eric Núñez. Sí. Saludos al Eric. Y preguntabas, ¿quién de ustedes publica constantemente, ¿no? ¿Quién de ustedes publica cada semana? Hacías esas preguntas y cada vez las manos eran menos. Menos. ¿Cuál es la importancia de publicar y qué se debe publicar si eres un emprendedor? ¿Y por qué esa pregunta, no? O sea, si eres un emprendedor que no estás haciendo nada en cuestión de publicar, ¿cuál es la importancia y cómo empezar? Pues creo que todo parte desde lo que quieres lograr, ¿no? Si tú quieres lograr que la gente te conozca, quieres lograr vender un producto, quieres lograr que la gente vaya a un local, dependiendo de lo que tú quieras lograr y tus objetivos, es lo que tienes que publicar. Creo que el primer objetivo es crear una pequeña comunidad interesada en lo que tú haces. Más allá de, miren mi producto, miren lo que hacemos como negocio, ¿no? O sea, muestren su día a día, muestren anécdotas con clientes, hablen sobre su experiencia, que la gente se interese en ustedes y a la par se irá interesando a algunos de estas personas de la comunidad en sus productos. Porque la realidad es que la gente no entra a redes sociales a ver comerciales. ¿Por qué? Pues qué hueva. Yo tampoco, créeme, yo jamás entro a Instagram pensando, o a la red que a ti te guste, pensando, a ver qué nueva oferta me aparece en publicidad, ¿no? Claro. Para eso hay otros canales, para eso mejor me meto a Mercado Libre o a Amazon. Claro. Entonces, lo que busca la gente en redes sociales es entretenimiento o valor, cualquiera de las dos, o entretenimiento con valor, que es mi favorito. Chisme. Sí, que entraría en el entretenimiento. ¿Cómo haces entretenimiento con valor? Básicamente es enseñarle algo a una persona de forma no aburrida. A mí me encanta hacer contenido y que las personas aprendan algo de mi experiencia, porque primero creo que lo traigo en el sentido de si yo no me dedicara a esto o no fuera emprendedor o empresario, como le queramos llamar, creo que sería maestro. Entonces, creo que es una manera de transmitirlo a través de videos. Básicamente te voy a enseñar algo, pero tengo que ser lo suficientemente creativo para que no te aburras en ese minuto, ¿no? O sea, no ser tan completamente teórico o cuidar mi lenguaje o la modulación de mi voz o la cantidad de escenas que vamos a meter en el video, de transiciones. Es decir, simplemente tienes que pensar, ¿cómo voy a mostrarle, no sé, vamos a decir que yo te voy a decir por qué Apple es buenísimo, ¿no? O sea, no es comercial, pero
¿Cómo lo hago para que sea entretenido? Bueno, pues a lo mejor digo, pues puedo hacer una comparativa entre Android y Apple. Y te muestro los dos celulares y te digo ventajas y desventajas de Apple contra Android o de Android y ya. O sea, quieres hablar de celulares y tienes una forma entretenida de transmitir tu valor. Técnicamente, ¿cómo grababas tus videos al inicio y cómo lo haces hoy? Ok. Al inicio, el celular que tenía, que era un celular relativamente sencillo, todo en selfies. No hacía ningún tipo de guión, no preparaba nada más, era grabarme y señores mayoristas nos acaban de llegar 1000 KN95 que están en 5 pesos con 90 centavos, miren aquí está la mercancía, acuérdense que estamos en Puebla, hacemos envíos a todo el país y pues, era el video, ¿no? Y se acabó, eran comerciales, ¿no? Que a la gente al parecer le entretenía. Actualmente pues no es que sea más difícil, pero sí lleva un proceso de trabajo mayor. ¿Por qué? Primero escribo ideas de contenido, escribo guiones, graba otra persona ya por mí, igual con un celular, pero me ayuda para ciertas tomas. Llevamos un proceso de edición, planifico muchísimo más mi contenido, es decir, sí se ha vuelto más... Te digo, no necesariamente complicado, pero sí lleva mucho más trabajo que antes. ¿Por qué? Porque mi exigencia de contenido es mucho mayor. Si yo veo mis videos del primer año, digo, qué asco, ¿cómo hacía esto? ¿No? O sea, yo lo veo como trabajo mal hecho. Que digo, funcionaba a su nivel. Que obviamente mis números en el primer año no son mis números ahora. Y sí le aposté a meterle mucho más trabajo y calidad, porque... es a mí lo que me gusta, ¿no? No quiero entregar productos, por así decirlo, o videos que a mí me parezcan malos, ¿no? Algo que no consumirías tú. Exactamente, y no tanto por la parte visual, sino sobre todo la idea y el guión. Para mí eso es lo más importante. Ahí es algo importante, ¿no? No todo el mundo se anima de entrada a grabar un video y subirlo. Sí. O sea, hay que librar esa barrera. Ajá. Y la otra es... cuando subes un video, pues puede ser un one hit wonder, ¿no? Se te ocurrió una fabulosa idea, sí. Lo subiste y después tiene que venir una mejor idea. Entonces, ¿tú cómo te alimentas de conocimiento para poder compartir cosas y que además sea verdad lo que estás diciendo y que tenga valor? Porque igual pues no tienes todo en la cabeza al momento, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le rascas para tener información, ideas? Para hacer guiones. Son varias cosas. La realidad es que la mayor parte de mis ideas salen de acá, completamente. O sea, no sé, estoy haciendo una entrega de mercancía y se me ocurre, o sea, al momento, porque lo trabajas. Digo, estaría bueno enseñarle a la gente cómo hacer un proceso de envío, ¿no? De mercancía en general. O top 5 peores paqueterías que hay en México. O sea, y ya tienes un video probablemente, pues no sé si viral, pero que le puede ir muy bien. Entonces, es una habilidad que es un músculo que vas trabajando. Entonces, entre más tiempo llevas generando videos, es más fácil que te salgan ideas de contenido, ¿no? Esa es una. Otra, ver contenido de otros creadores. No robar contenido, sino ver contenido e intentar adaptarlo. Por ejemplo, y puede ser un video que ni siquiera tenga que ver con negocios. Te ponen un video de humor que digan, cuando tu novia está enojada, ¿no? Y ya actúan. Y tú dices, pues lo adapto. Y en lugar que sea mi novia está enojada, cuando mi cliente se enojó, y lo adaptas y ya haces tu video. Entonces, buscar en otros creadores inspiración, lo que sale de tu mente. ChatGPT también te puede ayudar mucho. Buscar videos en otras plataformas, como en YouTube. Algo que he hecho igual es, no sé, busco 100 videos de negocios en YouTube que duran 1 hora. No me los voy a chutar, pero leo todos los títulos y digo, mira, puedo hacer un resumen de 1 minuto de esta idea. Entonces, hay muchas formas de generar ideas de contenido y debes de entender que no todos tus videos pueden ser un hitazo si quieres hacer contenido constante. Si vas a hacer un video cada 15 días, a lo mejor sí. Pero si vas a hacer un video diario, no puedes irte súper viral en todo, ¿no? O sea, hay videos y no es el objetivo de todos los videos también. O sea, yo tengo videos
que el objetivo es vender, videos que el objetivo es enseñar, video que el objetivo es buscar likes. Entonces, depende de los objetivos de cada contenido. ¿Cuál es tu promedio de publicaciones mensual o semanal? Actualmente, unos 8 videos por semana, más o menos. 8 videos por semana. 8, sí, exactamente. 8 Reels, Shorts, TikToks, videos chiquitos. ¿Actualmente dónde pegas más? ¿En qué plataforma? Ajá. Yo TikTok todavía. Todavía. Sí, TikTok. O sea, uso TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Cada una tiene públicos diferentes. Pero sí, TikTok sigue siendo mi plataforma principal. Pero en definitiva ya no dependo completamente de TikTok porque he logrado crear una comunidad también en Instagram, también en Facebook. En Facebook me va bastante bien. Y en YouTube. ¿Cuál es tu consejo para alguien que apenas va a arrancar y con el tema de marca personal? ¿Por dónde debería de empezar alguien? Yo creo que por identificar qué es lo que quiere mostrar, ¿no? A ver, marca personal, primero, ¿no? O sea, es algo que depende de cada individuo. Por ejemplo, digo, Alberto Plata. Ok, a ver, yo quiero hablar de negocios, de venta y de salud, ¿no? Ah, bueno, pues entonces vamos a hacer contenido relacionado a esos pilares, que puedes llamar. Entonces, depende de cada persona y que identifique primero qué es lo que quiere transmitir o qué le gusta o de qué quiere hablar, a lo mejor 2, 3 opciones, y sobre eso comience a hacer contenido y vea qué es lo que le gusta más a la gente. Porque al principio la gente no va a estar interesada en ti, sino en lo que tú les puedes aportar. Ya que tengas cierta comunidad, la gente puede interesarse por ti. Y otra recomendación, al final si tú eres una persona sin pasatiempos, aburrida, que no trabaja, que no hace nada y no genera nada, pues ¿de qué va tu marca personal, no? O sea, hay que hacer cosas fregonas fuera de las redes para transmitir cosas fregonas dentro de las redes, ¿no? O sea, ¿cuántas personas me seguirían a mí si yo no vendiera de verdad o no hiciera ningún tipo de negocio y estoy dando consejos de esto, ¿no? ¿Creaste un personaje o eres tal cual como te vemos? No, cero. De hecho, mi lucha ha sido cada vez ser más yo en redes sociales, ¿no? O sea, esa ha sido como mi lucha. Por ejemplo, antes no decía groserías en redes ni de chiste. Y ahora de repente ya lo puedo hacer un poco más, ¿no? O emitir ciertas opiniones. No, jamás he sido un personaje, pero sí me he limitado en ciertos aspectos o cualidades. Por ejemplo, yo soy una persona que le encanta el humor negro. Entonces, soy una persona llevada. Así que es algo que yo dije, no, pues es que no lo puedo demostrar en redes y ahora me he soltado más y lo puedo hacer un poquito más. Entonces, uno de mis retos en redes es cada vez ser más yo. Y eso va en todo, también en la vestimenta, ¿no? En algún momento yo dije, no, pues debo de empezar a comprarme ropa más cara y más de marca para que la gente vea que sí me está yendo bien y transmitir que me está yendo bien. Y después dije, no, al carajo, a ver, güey, o sea, a mí me gusta vestirme sencillo y a veces hasta de forma económica y eso es lo que quiero transmitir, ¿no? Entonces ser muy auténtico también es algo que recomiendo. Ambas venden. Hacer un personaje vende, ser auténtico vende. Cumplir la promesa al final es lo que cierra la pinza, ¿no? Sí, o sea, realmente hay personajes en internet que son eso, personajes, y les va increíble en números, ¿no? Pero creo que las redes necesitan más gente auténtica, ¿no? No creo que la gente necesite más, no creo que las redes necesiten más personajes. ¿Qué consumes en redes? Principalmente, mira, depende de la plataforma, porque el algoritmo de cada plataforma es diferente y, por ejemplo, TikTok te lanza lo que ellos quieren, más o menos, pero mayormente contenido de ventas, negocios, marketing, fútbol, me gusta también, y creación de contenido, ¿no? O sea, sí, mi consumo de redes va muy enfocado a mis intereses comerciales y de negocios. Okay. Porque sí, también de repente, pues sí te sale contenido
de mero entretenimiento, medio contenido basura, y pues sí, te quedas ahí embobado 20 minutos. Me ha pasado más de una ocasión, pero intento que mi consumo de redes vaya enfocado a cosas que me sirven. Hace ratito mencionaste que eres emprendedor o empresario. Así. Sí. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario? Para ti. Ok, creo que un empresario, o sea, lo puedes comenzar a pensar desde un tema legal, ¿no? Para mí, si lo quieres ver así, el empresario es el que está constituido legalmente y paga sus impuestos y tiene una nómina y demás. Lo puedes llegar a pensar de esa manera. En un sentido más romántico, creo que el emprendedor es el que está como en proceso de crecimiento de esta empresa o de este negocio, y el empresario es quien ya tiene una estructura que puede lograr que esta empresa funcione sin él, ¿no? Entonces, a mí me han preguntado más de una vez si me considero emprendedor o empresario. Creo que al final es un tema un poquito como de ego en la palabra, no me es muy relevante. Ahora, bueno, empezaste solo, Sí. empezó a crecer pues tu operación, tu equipo por ende. Sí. ¿Hoy con quién trabajas? Actualmente tengo 12 trabajadores en nómina, o sea, que les pago directamente e indirectamente. Yo creo que por lo menos mínimo 50 personas ganan de mi negocio, o sea, extra. Sí. ¿Por qué? Porque pues, son proveedores que viven de venderme para que yo venda, ¿no? De fabricantes que viven de fabricarme para que Solo yo fabricarte venda. a ti. No al 100%, pero a lo mejor hay muchos fabricantes en los cuales yo represento el 60% de sus ingresos. Entonces, sí, o sea, no puedo decir, si no estoy yo, colapsan, pero seguramente hay más de un fabricante al que le puede afectar fuerte, Le ¿no? pegaría. Hoy en día, ¿qué tanto sigues operando y qué tan importante es para ti que un emprendedor o empresario se salga de la operación? No, o sea, yo prácticamente no opero mi negocio, tomo decisiones. Por ejemplo, hay ciertas cosas que me consulta mi equipo de, oye Beto, mira, pues pasó esto, ¿qué hacemos? Pero tal cual, no sé, hacer entregas, envíos, paquete, inventarios, ya no hago nada de eso. Porque yo, o sea, si yo quiero generar más, necesito enfocarme en decisiones y a lo mejor en ventas o marketing. Pero en la parte operativa del negocio, no. O sea, el 90% de mi trabajo ahorita es creación de contenido y estrategias y toma de decisiones. Y a lo mejor el 10% es de repente, pues sí, contestar mensajes de clientes que se me quedaron o hablar con proveedores. Pero es un tema mucho más de decisiones que de operación como tal. ¿Cómo logras formar un equipo que esté alineado a tu visión y en el que puedas delegar funciones y que esté funcionando? Primero creo que es muy importante funcionar como ejemplo y no solo como jefe. Si creo que mis valores no se transmitieran a mi equipo de trabajo con mis acciones, pues nada tendría mucho sentido. También es muy importante detectar personas clave que te ayuden a la supervisión. Por ejemplo, yo tengo sobre todo a una persona, ¿no? Pero a lo mejor yo tengo a 3, 4 personas que sé que están como al mando del negocio y confío fuertemente en ellos. Además de eso, pues obviamente tienes ciertos sistemas de control, pero creo que es muy importante delegar a personas clave para que tu negocio funcione sin ti, lo cual es bien difícil, ¿eh? O sea, saltar de trabajar por tu cuenta a delegar todo un equipo de trabajo se dice fácil, pero no lo es tanto. O sea, lleva un proceso. Lleva un proceso. Beto, ¿cuál es tu propósito en la vida? Explotarla y ser feliz. Mayor propósito. O sea, si tú me dices, oye, mi propósito es comprarme un Ferrari o tener 50 propiedades. No, mi máximo propósito en la vida es aprovechar la misma vida y explotarla en todo sentido, ¿no? Ese es mi propósito.
y creo que es algo que te mantiene muy en el hoy, ¿no? Aunque soy una persona precavida y que piensa en el futuro financieramente, intento concentrarme en lo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo transmitir este sentimiento a un equipo y a tus clientes de propósito? ¿Cómo alinearlos a ellos a esto? Ok, bueno, es que ese era mi propósito Como de líder. vida. O sea, Ajá. no, creo que eso es ya muy particular. O sea, realmente mi propósito de vida no es algo que yo busque transmitir a la gente con la que trabajo. Puedo buscar transmitir mis propósitos empresariales, ¿no? Que es vender más, tener una mejor relación con los clientes, cada vez integrar mejores productos comercialmente hablando. Es decir, son visiones completamente diferentes. Okay. Beto, si pudieras recomendarme o a la audiencia un libro o algo en donde aprender, ¿cuál sería? Por ejemplo, si quieres aprender sobre estrategia, Michael Porter es un catedrático de Harvard, padre de la estrategia competitiva, gran opción para aprender, gran opción para aprender. Actualmente, digamos, para algo más reciente, Alex Hormozi creo que es de los mejores autores de crecimiento empresarial y también de estrategia, de propuestas de valor, de marketing digital. Creo que es igual una muy buena opción. Súper. Mi Beto, hemos llegado al final. Me encantó platicar contigo. Sé que estamos compartiendo muchas cosas para emprendedores y muchos conceptos padres para quien está arrancando, tiene un negocio y necesita pues algo de guía y de ejemplo. Eres un verdadero hiperactivo. Quiero saber qué sigue para ti de aquí en adelante, cuáles son tus planes a futuro más próximos. Ok. Respecto a la comercializadora, seguir creciendo números, expandiéndonos a más puntos del país comercialmente. Y como negocio alterno, yo tengo un curso de creación de contenido para vender en redes sociales, que es un tema que a mí la enseñanza con valor, que realmente funcione, me apasiona. Entonces creo que voy a buscar crecer mucho respecto a negocios relacionados a los servicios y negocios relacionados al marketing digital. A ver, cuéntame, ¿en qué consiste este curso de creación de contenido? Básicamente es un curso pregrabado donde le enseño a emprendedores a utilizar correctamente sus redes sociales mediante videos. ¿Cómo hago videos para aumentar mis ventas y exposición en la red social que tú quieras? Porque cuando yo empecé a hacer contenido en redes sociales, pues hacía lo de todo mundo, ¿no? Subía una fotito con mi precio y tenía 3 likes y sí, de repente cerrabas 1 o 2 ventas, pero hasta ahí. Entonces dije, no, pues una necesidad real de los emprendedores es no cometer esos errores que yo cometí. Ajá. E ir por un mejor camino más eficiente para aprovechar sus redes, ¿no? Y que es un curso creado, sí, para a lo mejor una comercializadora grande, pero también para una ama de casa que quiere un ingreso extra para la familia y vender X producto o servicio y aprovechar sus redes, ¿no? ¿Cómo accedemos a ese curso? En albertoplata.com. Ahí en albertoplata.com puedes acceder a mis asesores de venta, al catálogo de mis productos en la comercializadora, al curso de creación de contenido. Y no me quiero quedar con eso porque es algo que a mí me apasiona. Entonces, quiero hacer una especie de academia, por así decirlo, en donde yo, no necesariamente yo, pero sí me asesore con diferentes personas especializadas en esto para tener un curso de finanzas para emprendedores, tener un curso de impuestos ilegal para emprendedores, tener este curso de creación de contenido, un curso de marketing para posicionar nuestra marca. Es decir, lo que quiero lograr en un tema de negocios digitales es tomar
lo más importante que debería de enseñarte una escuela de negocios, pero a un precio muchísimo más accesible, ¿no? Ya filtrado. Exactamente. ¿Sabes qué? Pues a ver, tomamos lo que te enseñaría la escuela de negocios, pero lo que sí debería de enseñarte, para empezar, porque la mayoría no lo va a hacer, lo resumimos, lo comprimimos con especialistas en cada área y te lo vendemos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que tú tengas conocimiento que pueda multiplicar, pero muchas veces, esa inversión. Entonces, creo que ese es uno de mis proyectos más ambiciosos y que tengo aquí actualmente. Hay que estar muy pendientes a eso y vamos a compartir en cuanto salga. Muchas gracias. Beto, muchas gracias. ¿Qué me faltó preguntarte? Pues creo que abarcamos lo que tenía que ser, ¿no? Pues muchas gracias, la pasé muy bien. Hoy confirmé cosas que no sabía de ti y conocí otras que no sabía. Muchas gracias, mi Beto. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Vale. Súper.